Primera lectura. La palabra del Señor se volvió aprobio para mí. Lectura del libro de Jeremías, capítulo 20, del 7 al 9. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me forzaste y me pudiste. Yo era hazme reír de todo el día. Todos se burlaban de mí. Siempre que hablo tengo que gritar violencia, proclamando destrucción. La palabra del Señor se volvió para mí aprobio y desprecio todo el día. Me dije, no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Pero ella era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los huesos, intentaba contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a sus discípulos: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Queridos hermanos, muy buenos días, reciban un cordial saludo. Hoy domingo, en el Evangelio que acabamos de escuchar, se nos presenta la escena en la que Jesús reprende a Pedro, después de que éste lo ha confesado como Señor, como Mesías. Por un lado, el Espíritu de Dios ha inspirado a Pedro para reconocerlo y también Pedro, por otro lado, aparece como piedra de tropiezo. El domingo pasado no escuchábamos que Pedro recibía de parte de Jesús una bienaventuranza y un reconocimiento de que sobre esa piedra se va a construir la iglesia, por ser una piedra sólida, una roca firme. Hoy el Evangelio nos muestra que Pedro, actuando desde sí mismo, ya no es la roca sobre la que se construye la iglesia, sino una piedra que genera escándalo, que hace caer, que pone a Jesús en otra dirección al reino de Dios. La tarea fundamental de Pedro es ponerse detrás de Jesús, lo que le había dicho desde el llamamiento. Vade retrum Satana. Esa es la misión que él tiene: ponerse detrás de Jesús, en la actitud del discípulo, no del maestro, para que Jesús actúe en virtud de su condición.
y no bajo la mala influencia de Pedro, que le quiere hacer abdicar de su camino, de la cruz, de lo que implica entregar la vida. Es ciertamente que el camino de cruz genera escándalo. Todo tipo de dolor, y más si es el dolor de la cruz, genera escándalo. Se convierte en una realidad casi incomprensible. Pero entregar la vida, a la manera como dice San Pablo, entregarla como hostia viva, es la tarea de todo creyente. Es la tarea de todo aquel que desea hacerse discípulo de Jesús, el que quiere ir en pos de Él. Ha de estar dispuesto a postergarse. Negarse a sí mismo significa poner en primer plano a Dios, en primer plano el reino, en primer plano la voluntad de Dios y no simplemente las convicciones o lo que se desea. Pedro necesita entrar en la dinámica de la salvación. Pedro necesita entrar en la dinámica de ponerse en el lugar del discípulo. Cuando no lo hace, su actitud se convierte en la de Satanás. Por eso la expresión de Jesús es clara, firme y dura. Apártate de mí, vista Satanás. Ponte detrás de mí. Que el Señor nos conceda, en medio de la dificultad, asumir la cruz, ofrendar nuestra vida y ubicarnos en el puesto de los discípulos para poder hacer la voluntad de Dios. Feliz domingo. Que este domingo nos permita a nosotros acercarnos una vez más al Padre y que el Padre con su palabra nos transforme. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe hoy y siempre. Feliz domingo para todos.